esta noche. Aunque no lo crean, Susana Villarán niega todos sus delitos y Rafael Vela lo confirma. Además, documentos sobre compras de equipos en Diviac que habrían servido para chuponeo. Y también Jaime Villanueva sigue cantando y da detalles de Rafael Vela y Janet Talavera. Muy buenas noches, bienvenidos al programa. Ya han visto un adelanto de lo que vamos a ir desarrollando en los siguientes minutos. Pero claro, parece que el protagonista hoy día de la noticia es el fiscal Rafael Vela. No solamente por lo que vamos a detallar en algunos instantes. Jaime Villanueva sigue hablando y declarando, ¿no?, en temas que tienen que ver con este fiscal, sino también por lo mencionado por el propio Vela, porque habló del caso de Susana Villarán. Y todos hemos escuchado, incluso en ese resumen inicial, que ella reconoce haber cometido lo que llamó un error, pero que es un delito. Pero Rafael Vela asegura que en el proceso judicial ella dice lo contrario. Vamos a ver. Entonces, ¿cuál es el trabajo de la Fiscalía? ¿Cuál es el trabajo del fiscal Rafael Vela? Si todos hemos escuchado el reconocimiento de esta responsabilidad delictiva, y bien hace nuestra colega de Canal N en insistirle en este caso, porque a veces solamente ese hecho público basta para no solo iniciar, sino seguir un proceso. Pero en el caso de Susana Villarán, el señor Vela está completamente, ¿no?, hacia una sola línea. Como no lo reconoció de manera oficial ante el Ministerio Público, entonces, bueno, la escuchamos, validamos lo que dice, no vamos a más, no investigamos más, no desarrollamos más, no demostramos la contradicción que tuvo, no. Simplemente lo que dice es lo que se mantiene, lo que sostiene y se acabó. Entonces, ¿para qué está el trabajo justamente de un fiscal en estos temas que son tan delicados? Nos preguntamos eso, ¿por qué? Porque ya desde 2019 Susana Villarán reconoce en Exitosa lo que ya hemos comentado, pero que parece se está olvidando por parte de Rafael Vela. Aquí se lo recordamos. Vemos entonces que uno puede reconocer incluso un delito de manera pública, contundente, con todas sus letras, pero en el proceso que se realiza, decir lo contrario y no pasa nada, porque eso es lo que vale. Pese a que se tengan estas pruebas, los archivos, a que se repitan una y otra vez, entonces yo me quedo con lo que digo de manera oficial, así sea completamente contradictorio a mis propias palabras hechas públicas. Bueno, por lo menos en esa línea va el fiscal Rafael Vela. Y prontito, seguramente vamos a ir descubriendo qué hay detrás de todo esto. Vamos a otros temas, porque justamente hablando sobre lo que puede venir, ¿no?, luego de información pública o por qué se dio. Bueno, Jaime Villanueva sigue dando su testimonio ante el Ministerio Público. Sigue dando información y detalles. En este caso específico, sobre lo que hemos venido comentando y ha retomado fuerza en estos últimos días, que es el fraude electoral al que ha hecho mención el propio señor Villanueva en esa segunda vuelta y que termina dándole la razón de manera irregular, según su propio testimonio, a Pedro Castillo. Todo con la intención de que no sea Keiko Fujimori la ganadora. ¿Por qué? Hay información que ha señalado el propio Jaime Villanueva, está en el celular de Janet Talavera. Ella era asesora del Jurado Nacional de Elecciones, en ese momento con mucha cercanía con Salas Arenas, porque era una asesora principal, y mantenía comunicaciones con el fiscal Rafael Vela. Comunicaciones amplias, largas, son muchas las que se tienen. El celular de Janet Talavera fue incautado en el caso Chisac, que no tiene nada que ver con lo que se está mencionando ahora, que es este fraude electoral, pero que estaría también esas negociaciones en el celular de Talavera desde hace 2 años incautado. Escuchemos a Villanueva. Yo lo que les puedo decir es que yo me he ratificado en lo que ya señalé, que bueno, si la Fiscalía quisiera, podría encontrar ahí las pruebas
porque ya estamos hablando de pruebas. Muchas veces dicen que yo miento, pero en ese celular están las pruebas de la coordinación que el señor Vela habría mantenido con la señora Talavera, básicamente ¿Reforzaría su versión? para impedir que la señora Fujimori sea la ganadora de las... ¿Consultor de irregularidades? Mire, ya más detalles no le puedo dar, solo le puedo decir que ahí está el teléfono. ¿Cédulas? ¿Aprobaba? Eso no le puedo decir, pero sí el teléfono está 2 años, está para el peritaje que no se hace 2 años tampoco. Curiosamente el gerente de peritajes ha sido un asesor del señor Pablo Sánchez, que también tiene interés en ese teléfono, porque él también estuvo investigado por el mismo tema de Chisac. Es bastante grande en todo caso de que no se abra, ¿no? El contenido yo no le puedo decir porque desconozco qué cosa hay en el contenido, pero sí claro, ¿no? sí le puedo decir lo que ya manifesté respecto de lo que el señor Vela me comentaba en ese tiempo. Y lo que él señala no es que lo escuchó de una tercera persona, sino que se lo comentaba el propio Rafael Vela. Se lo mencionaba de manera directa. Y, por supuesto, luego de la incautación de estos celulares, venía la preocupación de qué hay realmente en estas conversaciones, y en lo que señala Villanueva eran coordinaciones para generar que el ganador sea Pedro Castillo y perjudicar a Keiko Fujimori. Y todo esto se suma a lo que hemos venido comentando en los últimos días. Esta supuesta coordinación que también había entre dos bandos de Perú Libre, pero con el mismo objetivo, de tener contacto con los integrantes del Jurado Nacional de Elecciones, de ir incluso hasta Huaral para reunirse con el propio Salas Arenas. ¿Para qué? Para que justamente se tome la decisión que hemos visto, ¿no?, a lo largo del tiempo, finalmente se concretó, que es negar estas actas que habían sido solicitadas para nulidad por parte de Fuerza Popular, y finalmente todo termina con las elecciones ganadas por Pedro Castillo. Pero dice un poco más, da más detalles, Jaime Villanueva. ¿El celular prueba que hubo fraude electoral? Bueno, quien tiene que determinar si se prueba o no es la Fiscalía, pero yo creo que ahí están suficientes elementos como para probar. ¿Que hubo fraude? ¿Que hubo fraude o no? Yo no puedo decir si hubo o no hubo, sino que yo sobre lo que he hablado es de las coordinaciones que el señor Vela mantenía con la señora Talavera. Que tenía el Jurado Nacional durante la segunda vuelta electoral, con el interés específico de que la señora Fujimori no ganara las elecciones, en lo que también estaba la presentación de la acusación contra la señora Fujimori de parte del señor Pérez, que también formó parte de esa, digamos, de esa planificación, ¿no? ¿Cuál era el rol de la señora Talavera? Ella trabajaba en el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Eso es lo que le puedo decir. Era muy cercana a la Talavera. Era su asesora, así es. ¿Vela sí ha tenido entonces influencia en estas elecciones, por lo menos en la segunda vuelta? ¿A usted no le quedaría duda de que tuvo influencia? Para mí no hay duda, pero ya la Fiscalía es la que tiene que determinar las responsabilidades, no yo, ¿no? Lo que dice es sumamente grave y, como toda información, tiene que ser corroborada. Y podría hacerlo muy fácilmente revisando los chats, revisando estas supuestas coordinaciones, revisando los contactos que se tienen en el celular de Janet Talavera. ¿Se hará? ¿Se realizará? Esa es la pregunta. Pero vamos a dejar las declaraciones del señor Villanueva para concentrarnos en lo que ayer ya les habíamos mencionado. ¿Qué ocurrió en el caso de la DIVIAC y la pérdida de información importante y vital que tenía que ver justamente con supuestas irregularidades en los montos que se recibían y en qué se gastaban en la DIVIAC? Y nosotros dimos a conocer un caso realmente grave que involucraba al mayor Edgar Mejía Vargas, en ese momento jefe de recursos humanos de la DIVIAC, que, como hemos comentado y se los resumo brevemente si no lo escucharon ayer, en un momento desesperado aparentemente porque estaba siendo acusado de una compra irregular en equipos de interceptación telefónica, llama a quien tenía su confianza, el suboficial Cristian González Santillán. Luego de conversar, de tener ciertas situaciones en coordinación para ver qué se hacía, termina todo con la policía llegando
hacia donde estaba este mayor, al interior de su vehículo, maniatado, los ojos vendados, y la declaración que da en ese momento es que había sido secuestrado un día antes para robarle sus pertenencias, entre ellas la laptop, celulares, tablet, USBs, que tenían que ver con su trabajo como jefe de recursos humanos de la DIVIAC. Información, por supuesto, que de esta manera desapareció. Pero resulta que finalmente el suboficial Cristian González Santillán al día siguiente da declaración y dice, bueno, yo lo ayudé a generar todo este ardid, porque no es verdad que hubo un secuestro. Esto fue un autosecuestro porque él estaba desesperado y no sabía qué hacer con esta situación que lo comprometía en una denuncia sumamente grave. Bueno, nosotros hemos tenido ya los detalles de cómo ha ido avanzando este caso, con declaraciones, declaraciones, informes, incluso que señalaban que finalmente este sí era un caso en el que, de acuerdo incluso a informe de la DIRNIC, lo que se mencionaba es que había motivos para justamente desaparecer pruebas, que se había preparado una escena para justamente este hecho. ¿Qué está ocurriendo con el mayor Edgar Mejía Vargas? Bueno, archivo definitivo. La Fiscalía inició la investigación, pero llegó a nada. Archivo definitivo en el caso de Edgar Mejía Vargas como investigado por delito de falsa denuncia. No sucedió absolutamente nada. Sin embargo, luego de lo que nosotros hemos ido revelando con la información en exclusiva que nos llegó y que hemos compartido ayer, hoy mismo el propio Ministerio del Interior, a través del órgano de investigación y procedimiento administrativo disciplinario, ha solicitado justamente mayor información con la finalidad de recopilar información relacionada a las diligencias sobre la investigación de un supuesto robo a un efectivo policial en el área de recursos humanos de la División de Alta Complejidad. Lo que está solicitando justamente es la copia del expediente del auxilio prestado a este mayor Edgar Mejía Vargas por haber sido víctima de este presunto secuestro, robo agravado, ¿no? Porque les había detallado ayer, tenía los pies, las manos atadas al interior de su vehículo, un hecho sumamente extraño, ¿no? Que desde un día antes se le mantenga así prácticamente secuestrado para robarle las pertenencias, pero dejarle su vehículo, que él se mantenga al interior, porque él no solamente estaba encargado del propio caso, que es de la interceptación telefónica, sino en general de la rendición de cuentas que tenía que dar la DIVIAC. Y hemos visto también por parte de la Contraloría y del propio Ministerio del Interior que eso se está investigando, porque no se tiene certeza de en qué se ha gastado tantos millones de soles desde 2019 hasta ahora. Entonces, también quisimos investigar actualmente qué es de este mayor. Todavía no pertenece a la policía, tuvo alguna sanción. Bueno, por parte de la Fiscalía todo quedó en archivo. Hoy el Ministerio Público pide investigación y lo que sabemos es que en el año 2019 pertenecía al área de Secretaría y la Oficina de Administración de la DIVIAC. En el 2020 es que sucede este supuesto robo, supuesto secuestro, que luego, según informes policiales, se determinó fue una farsa, ¿no? Y el propio, digamos, acompañante dio su testimonio a decir, sí, yo lo ayudé, a mentir en esta situación, a decir que fue secuestrado y fue víctima de robo cuando no fue así, porque él estaba desesperado por desaparecer estas pruebas. Bueno, finalmente en 2021 pidió permiso para realizar un curso de ascenso en la escuela de posgrado. Parece que se lo dieron sin ningún problema. En el 2022 enviado a la región policial de Huánuco y actualmente es comisario de la comisaría de Ayacucho. Es decir, no pasó absolutamente nada. Pero parece, de acuerdo también a información que ha llegado a nuestra producción, que no solo se mantiene en Ayacucho estas solicitudes, sino que llega a Lima y aparentemente con una relación muy cercana a Harvey Colchado. ¿Y por qué lo decimos? Hay testimonio del señor Eduardo Barriga, abogado de Mateo Castañeda, que entre otros temas cuenta un poco lo que estaba ocurriendo en otros casos, pero que dice lo siguiente. El día de hoy a las 18:50, que es el 15 de mayo, estamos hablando del 15 de mayo de este año, hace poco nada más, estaba recibiendo a un médico que venía a atender a mi patrocinado.
y me pude percatar a la altura de la escalera debajo de la presencia del coronel Harvey Colchado, acompañado de 2 oficiales de la DIVIAC, el mayor Alex Celestino y el mayor Edgar Mejía Vargas. Aquí, en Lima, Edgar Mejía Vargas, el protagonista de la historia que les acabo de comentar, de este autosecuestro que fue reconocido por quienes formaron parte justamente de la coordinación para hacer ver que había sido un robo, que finalmente no fue, porque así consta y no lo estamos nosotros interpretando de esa manera. Hay un informe de la DIRNIC, y lo repito para que quede claro, que señala que sí, en estas conclusiones, haber cometido actos irregulares en el área de recursos humanos de la DIVIAC lo llevó a este secuestro para desaparecer pruebas como teléfonos, laptops, discos duros, USB, entre otros, y fueron ellos quienes prepararon la escena donde supuestamente lo liberan a la altura del Coliseo. Este es el testimonio que dio el propio suboficial Cristian González Santillán a voluntad propia, cuando se da cuenta de que toda esta información había salido a la luz y quiso reconocer que él había participado justamente en la creación de esta historia. Bueno, así van los hechos, así están, tiene mucha cercanía con Harvey Colchado, pero parece que ya el Ministerio Público quiere tomar mayor acción. No se están quedando tranquilos con la decisión de la Fiscalía y que no pase nada. Acá están solicitando medidas para investigar realmente qué está ocurriendo y nosotros, por supuesto, vamos a estar al pendiente de este caso. Tenemos que hacer la pausa rápidamente, pero antes, recomendación importante. Sordera, escuchas una cosa por otra, subes el volumen de la radio o la televisión, Audifón tiene la solución a tu problema de audición con la mejor tecnología alemana. Ensamblamos audífonos personalizados, hechos a la medida para todo tipo de pérdida auditiva. En Audifón nos caracterizamos por tener especialistas capacitados para darte el mejor servicio. Fabricamos prótesis auditivas en 3D y listos en 48 horas. Audifón está en Lima y las principales ciudades del país. Citas al 983-402-173. Experimenta la libertad de una buena audición. Gracias, Audifón. Pausa, volvemos.